Llevas un tiempo creciendo, aprendiendo, liderándote, teniendo resultados diferentes, pero te sientes incómodo donde estás. ¿Será que tu entorno no ha cambiado? Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast. ¿Alguna vez has escuchado que el crecimiento es solitario? Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Cuando tú estás creciendo, tu entorno debe estar cambiando también. Cuando tu entorno no cambia y tú creces, vas a sentir una diferencia y de pronto eso se puede convertir en un ancla en lugar de un motor. Mi nombre es John Mejía, mentor de impacto, y me encanta que me estés acompañando el día de hoy en este nuevo episodio del podcast Soy Impacto Real. Primero y antes que nada, en episodios anteriores les voy a decir la verdad. Mi productora, cada vez que grabamos un episodio me dice, oye, no invitaste a la comunidad. Y se me pasa porque me apasiona tanto hablar de todo esto en los episodios que se me pasa invitarlos a que sean parte de la comunidad de Soy Impacto Real. Háganse parte, denle un like, compártanla para que otras personas se unan. En esta comunidad hacemos entrenamientos gratuitos, agregamos valor. A mí me gusta decir que la comunidad de Impacto Real es un semillero de líderes, donde personas vienen a formarse y a crecer y aportar un granito de arena para el crecimiento de otras personas. Entonces ya sabes, únete a la comunidad de Soy Impacto Real. El tema del día de hoy, el podcast del día de hoy, precisamente viene a raíz de hablar con varias personas que me dicen que están creciendo, que están trabajando en ellos, pero que el entorno los mantiene estancados. Y eso sucede seguido. Cuando tú estás creciendo y tu entorno no cambia, tú te vas a sentir limitado. Generalmente tu entorno debe estar cambiando a medida que tú estás cambiando. Si no, tú te vas a sentir que no estás en el lugar correcto, tú te vas a sentir incómodo. De por sí, cuando tú creces, tú te estiras, ya piensas diferente, tu mentalidad cambia. Y si tu entorno no cambia, te vas a sentir limitado. Simplemente vas a sentir que en ese acuario donde te encontrabas, te vas a sentir mucho más presionado con la necesidad de romper esas paredes para poder vivir y explicar y disfrutar todo lo que tú estás aprendiendo y lo que estás viviendo. El crecimiento personal, sí, lo tienes que hacer tú mismo o tú misma. Por eso es personal, pero tú no tienes que hacerlo solo o sola. Por eso tú eres parte de comunidades, por eso tú buscas personas que piensan de la misma forma. Como animales mamíferos, andamos en manadas. Siempre andamos en manadas. Ahora, tú naces en una manada, tu familia. Tú te crías en una manada, tu colegio. Tú te desempeñas en una manada, ya sea tu universidad, estudios superiores, tu trabajo, tus amigos. Esos son manadas. Pero a medida que tú vas creciendo y vas cambiando y vas aprendiendo y vas teniendo nuevas experiencias, esas manadas también van cambiando. Esas manadas a veces yo tengo una amistad, tengo un amigo del colegio, una amistad de más de 35, 40 años, no sé, 35 años. Y hablo con él y es como si hubiera hablado con él. Pasan 2, 3 semanas y hablo con mi amigo y es como si hubiera hablado el día anterior. Es una amistad así. Nos vemos cuando una vez cada año, cada 2 años. No nos vemos muy seguido, no hablamos muy seguido, pero cada vez es como si lo hubiéramos hecho. Y es una amistad de mucho tiempo. Y yo lo he visto crecer y él me vio crecer. Y esa amistad ha perdurado porque nos hemos apoyado en diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos de mi vida. Pero así como esa amistad perduró, hay amistades que acabaron porque era un entorno que no era adecuado al mío. Yo recuerdo que yo me mudé de Colombia a Estados Unidos con 21 años. Cuando yo me mudé, claro, yo aquí en Estados Unidos con 21 años, supuestamente tú ya puedes tomar, tú ya puedes ir a discotecas, puedes hacer cosas de adultos, ¿verdad? Pero yo salí de mi casa a los 14 años.
Ya a los 15 años yo tomaba, yo iba a bares, yo duraba 2, 3 días por fuera de la casa. Y, a los 16 años yo estaba viviendo en un apartamento. Yo crecí rápido, yo comí entero y tragué entero, y cosas que la gente empieza a vivir aquí de 18 a 21 años, yo ya los había vivido hace mucho tiempo. No eran tan sensacionales para mí. Entonces, ese entorno de personas de 21 años, donde ellos querían enloquecerse y tragarse el mundo, yo ya lo había hecho. Yo ya lo había hecho. Entonces, para mí era un reto subir la vara. Para mí era un reto. Cuando ellos querían salir a rumbear un día, yo quería salir a rumbear 2 o 3 días. Sí, John Mejía, ahí donde me conoces, yo rumbeaba 2 o 3 días seguidos. Eso era esa época. Pero empiezo a trabajar en mí, empiezo a cambiar de ambiente, y esas personas ya no estaban en mi manada. Yo empiezo a buscar otras personas que tenían otras metas, que se preparaban. Yo me gradué de la universidad y veo que hay personas que están trabajando en lo que yo quiero trabajar. Yo estudié ingeniería de sistemas, yo tengo una concentración en cybersecurity y en negocios, y yo veo personas trabajando en empresas y yo decía, yo quiero hacer eso. Y miraba a esas personas como que, wow, están donde yo quiero estar. Y cuando yo llego a ese momento a trabajar en empresas, utilizando mis estudios, yo digo, quiero trabajar para mí, quiero independizarme para mí, quiero hacer mis cosas, y empiezo a buscar información diferente, empiezo a trabajar en mi liderazgo, empiezo a trabajar en mi influencia, cuando me doy cuenta que hay personas que por la misma seguridad que están buscando, quieren es un empleo, y no son emprendedores, buscan es que alguien los emplee porque están buscando una seguridad. Es más, en este episodio me quito el sombrero a aquellos emprendedores que se ponen primero, porque emprender es riesgoso. Tú pones, tú pones los huevos en una canasta de emprendimiento, y muchas veces piensas, ¿será que me empleo para tener la seguridad? Pero yo estoy trabajando para mí, y te quedas trabajando para ti, cuando otras personas, que está bien, prefieren buscar un empleo. A mí muchas veces, yo salí con una muchacha hace mucho tiempo, eh, que ella me decía, todos los estudios que usted tiene, ¿por qué no busca un trabajo? Yo le decía, porque no quiero trabajar para nadie, yo trabajo para mí mismo. Y yo le decía a ella, usted es tan inteligente y todo eso, ¿por qué no se independiza y coloca su propia empresa? Ella es contadora. Me dice, no, yo ¿cómo voy a trabajar para mí? Y trabaja con una empresa de contabilidad muy importante aquí en Estados Unidos. O sea, tiene un trabajazo y está muy bien. Pero para trabajar para ella misma, tener su propia empresa, ella lo ve imposible. Entonces vas a encontrar diferentes perspectivas. Y dependiendo de la perspectiva, si está a la par con la tuya, seguramente tú vas a querer unirte a esa manada, a esa comunidad, a estar en ese círculo. Si hoy te sientes que estás avanzando solo o sola, créeme que no lo estás. Te hace falta un poco más de comunidad. Y con ese poco más de comunidad, seguramente vas a tener resultados mucho más amplios. Cuando tú estás creciendo, tu mundo empieza a cambiar. Tu mundo, tus posibilidades, tu nivel de conciencia cambia y tus posibilidades cambian. Si tus posibilidades cambian, ¿qué significa eso? Que van a haber diferentes respuestas para diferentes procesos. Cuando estás cambiando, tu mentalidad cambia. La mentalidad es una fortaleza, y la mentalidad la puedes trabajar constantemente. Si tú en este momento tienes una mentalidad que de pronto no te lleva a superar tus miedos, que no te lleva a alcanzar tus metas, las buenas noticias es que puedes trabajar en tu mentalidad, y la mejor forma es trabajando en tu crecimiento personal. La mentalidad crece cuando tú creces personalmente. Esa mentalidad te va a ayudar a mantenerte disciplinado. No toda la gente tiene disciplina. La disciplina es algo que tú desarrollas y creas. Hoy hablaba con un cliente que me decía, John, tengo una presentación, ayúdame con la presentación. Tengo solo 10 minutos. Y yo, perfecto. ¿Cómo vas a abrir la presentación? Y me dice, no sé, es de finanzas. ¿Cómo abro la presentación?
Les dije, ¿quién eres? ¿A quién ayudas? ¿Cómo ayudas? ¿Dónde está tu propósito? Abre con tu propósito. Si tú abres con tu propósito, la gente va a saber por qué haces lo que haces y se van a alinear con lo que tú vas a vender. Y la respuesta fue, perfecto, yo el propósito lo trabajé hace unos meses, voy a utilizarlo. Yo, wait. Hace unos meses eras una persona. La persona de hoy en día se siente igual que hace unos meses. No, déjame chequear lo que había trabajado. Yo, perfecto. Y me dice, esto fue lo que trabajé, esto fue lo que voy a utilizar. ¿Cómo te sientes con eso? Y me preguntó, ¿me hace falta algo? Yo, no, te estoy preguntando, ¿cómo te sientes con eso? Me dijo, lo que pasa es que cuando me preguntas cómo me siento con eso, me siento que me falta algo. Yo solo estaba preguntando cómo te sientes con eso, es para asegurarme que tu mentalidad está en el mismo lugar de tu crecimiento actual. Si tu mentalidad y tu crecimiento actual están en el mismo lugar, tu imagen seguramente va a estar en el mismo lugar. Hay algo que aprendí de uno de mis mentores hace mucho tiempo y es la imagen que tú tienes de ti no la va a poder superar tu crecimiento. Tú tienes que crecer tu imagen a medida que estás creciendo personalmente. Si tú tienes una imagen de ti, de que no eres capaz, por más libros que te devores, por más mentorías que pagues, por más certificaciones que tengas, por más eventos que asistas, esa imagen no va a cambiar. Tú necesitas es trabajar en tu imagen personal y mejorar esa imagen. Tienes que creerte quién eres en esa imagen. ¿Cómo lo haces? De nuevo, con crecimiento personal y cambiando tu mentalidad. Cuando esa imagen cambia, cuando esa imagen crece, tus metas crecen, tus acciones crecen, tus resultados crecen. Por eso es importante que tú estés revisando constantemente tus metas. Por eso es importante que tú estés revisando constantemente tu propósito. No es que tu propósito cambie de la noche a la mañana. Tu propósito es el mismo, pero tu propósito se va ampliando. Y como un lente de una cámara, tu propósito se va afinando, se va afinando. Cuando tu mentalidad está cambiando, tú generas una distancia con personas que se convierten en anclas. Tú intentas buscar son personas motor o personas vitaminas que te van a ayudar a crecer, a seguir adelante. Si tú te quedas con personas anclas, por más crecimiento que quieras tener, no lo vas a tener, porque tú mismo te vas a sentir anclado por la gente que tienes alrededor. Cuando tú estás cambiando tu entorno, cuando cambias tu entorno, no solo cambia la cama, el computador, las cuatro paredes, no, cambian las personas también. Cambian las personas también. Y dependiendo de las personas que estén alrededor, esas personas te pueden empujar a que crezcas o te pueden jalar a que te estanques. Yo eso no lo eso lo escuché y yo no lo creía, no lo veía posible. No lo veía posible. Cuando yo empecé a cambiar mi entorno, cuando empecé a cambiar las personas alrededor mío, yo empecé a ver los cambios en mí. Empecé a ver los cambios en mí y cuando empecé a ver los cambios en mí, yo volteé a mirar a esas personas y esas personas no han cambiado. Ojo, algunas de esas personas son personas que yo estimo mucho, que yo aprecio mucho, que yo quiero mucho y que me quieren mucho a mí. Pero ¿qué es lo que pasa con esos seres queridos que están alrededor tuyo, que son anclas? Cuando tú estás cambiando, que sales de tu zona de confort, vas a tu zona de crecimiento, luego tu zona de fortalezas, y es una zona superior a la zona de confort de esas personas ven que si tú lo hiciste, ellos tienen la responsabilidad de hacerlo también para cambiar de ambiente. Pero no todos tienen la misma inspiración o motivación para cambiar su zona de confort. Y para una persona que quiere mucho, que es ambiciosa, está bien, pero personas que no son ambiciosas y que están cómodos donde están, se van a sentir amenazados y van a preferir protegerse,
Van a preferir hablar mal de ti, van a preferir hablar mal de lo que tú estás haciendo para protegerse y mantenerse en la zona de confort. Y de pronto jalarte y estancarte en la zona de confort de ellos. Hago un paréntesis aquí. Si tú tienes en tu cabeza una meta gigante, peluda, de esas que asustan, cúmplela. Te envío toda la energía para que la cumplas, porque esa meta peluda te va a sacar de donde tú te encuentras, te va a sacar de tu zona de confort y te va a llevar a estirarte y a crecer para convertirte en otra persona que puede lograr esa meta. Y en unos años, cuando voltees a mirar esa meta peluda que tienes ahorita al frente, vas a decir, wow, yo le tenía miedo a eso, mire todo lo que he logrado. Ese es el cambio de entorno y el cambio de mentalidad. En ese proceso de estar cambiando, tú puedes pensar que nadie te entiende, que tu pareja no te entiende, que tu familia no te entiende, que tus amigos no te entienden, que no te apoyan. Uno, es tu responsabilidad cambiar de personas, cambiar de ambiente y cambiar de personas. Dos, si no puedes cambiar de personas porque son tu familia, porque son tu pareja, lo entiendo. Ya van a decir, este podcast de John me está diciendo que me divorcie. No, es tu responsabilidad hacer entender a tu pareja. Mira, yo me divorcié, en mi primer matrimonio, yo me divorcié porque yo empecé a crecer. Y la forma como yo lo digo es, yo estaba con mi ex esposa en AM y empecé a crecer y a trabajar en mí y yo pasé a FM y ella se quedó en AM y ya no había sintonía entre los dos. Ella iba para un lado y yo iba para otro. Y por más que yo quería que ella me acompañara, por más que yo quería que ella entendiera todo lo que yo estaba haciendo, ella seguía en AM y criticaba demasiado mi crecimiento, criticaba demasiado la información que yo compartía. Y las cosas no se dieron, cada uno por su lado. De pronto tú puedes quedar como el malo del paseo. Tienes la responsabilidad de ayudar a cambiar a esas personas y a crecer. Si tú quieres que esas personas que sigan en tu entorno. Pero si esas personas no cambian, también tienen la responsabilidad de avanzar y cambiar las personas de tu entorno. ¿Aló? ¿Ya contestaste tu llamado? A que te unas a la comunidad de John Mejía para que recibas contenido de valor. Únete. Vamos a estar compartiendo información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Es eso lo que te digo. No te estoy diciendo que te divorcies. Te estoy diciendo que tengas el valor, la valentía de sentarte y explicar tus metas y tener claridad en tus metas. Tu pareja, tu familia te deben apoyar. Y la forma como te apoyan es entendiendo lo que tú quieres lograr. Porque el éxito tuyo también esas personas queridas lo van a disfrutar. Asegúrate que tienes el tiempo para compartir, para ser claro con lo que tú quieres y mostrar tus acciones para que te entiendan todo lo que estás haciendo. Para que esas mismas personas a tu alrededor te ayuden a cambiar el entorno. Cuando tú cambias, cuando tú estás creciendo, cambian tus conversaciones. Cambian tus conversaciones. Te hablaba de mi amigo del colegio de hace 30 y pico de años. Yo hace unos meses estuve en Colombia y me encontré con compañeros del colegio, gente que yo no veía hace 20 años. Y algunos de ellos son dueños de empresas, son ejecutivos de empresa. Estábamos hablando, las conversaciones que estábamos teniendo al principio, hablábamos de todas las fechorías que habíamos hecho en el colegio. ¿Sí? Y nos reíamos acordándonos de uno, del otro, del profesor, de la profesora. Esos eran los temas primero. Y luego empezamos a hablar de cada uno y de lo que estaba haciendo cada uno y su familia y el crecimiento. Y la conversación cambia un tono, pasa a ser una conversación bohemia
a una conversación de orgullo. Yo he hecho esto, he crecido esto, mi familia, mis hijos, y tú ves cómo cada persona ha evolucionado. Pero también ves personas que siguen haciendo lo mismo hace hayan pasado 20, 20 y pico de años. Y la persona no ha cambiado. Por más trabajos que tenga, por más logros, sigue siendo la misma persona. Y tú te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vas creciendo, los temas van cambiando. Cuando tú comienzas un emprendimiento nuevo, tú vas a querer hablar solo de tu emprendimiento. Cuando tú tienes una información nueva, vas a querer hablar solo de esa nueva. Mira, cuando yo entré a la certificación de John Maxwell, John Maxwell tiene un libro que me encanta, que son las 15 leyes indispensables del crecimiento. Y para mí es una Biblia de crecimiento personal. Te recomiendo el libro, de verdad, súper recomendado, porque son 15 leyes universales que no importa si eres blanco, amarillo o negro, si estás aquí o en la China, aplican para ti, hombre o mujer, aplican para ti, grande o pequeño, aplican para ti. Y son 15 leyes de crecimiento que a mí me dieron mucha claridad en mi proceso. Claro, cuando yo aprendí las leyes, yo respiraba leyes de crecimiento, yo comía leyes de crecimiento, yo cenaba leyes de crecimiento, yo me desayunaba leyes de crecimiento y yo era leyes de crecimiento para arriba y para abajo. Y cuando hablaba con las personas, hablaba de las leyes de crecimiento. Y la gente que me conocía me decía a mí Maxwellito, Maxwellito, porque yo no hacía más sino repetirlo de Maxwellito. Pero al cambiar mi conversación, las personas que no me conocían, que no sabían, y yo les hablaba de crecimiento y veían que eso era posible para ellos y empezaban a cambiar también conmigo, yo no era Maxwellito para ellos yo era un mentor, una ayuda, un guía. Y eso a mí me llenaba de satisfacción. Y eso era más enriquecedor para mí que ver las críticas de otras personas. Cuando tú estás aprendiendo, cuando estás creciendo, cuando estás emprendiendo, las críticas de las otras personas a tu alrededor a veces se convierten en tu kriptonita y a veces se convierten en esa barrera que no te deja crecer. Pero cuando tú dejas las críticas a un lado y te enfocas precisamente en tu crecimiento, esto lo estoy haciendo porque quiero llegar a este punto, tienes que tener en cuenta, muy en cuenta hacia dónde vas. Tienes que tener muy en cuenta hacia dónde vas. Teniendo en cuenta hacia dónde vas a empezar a crear esa imagen. ¿En quién me tengo que convertir para poder llegar ahí? Si ya sabes en quién te quieres convertir, tienes que empezar a pensar cuáles son los pasos que debo tomar, cuáles son las metas, cuál es la información que necesito para poder crear esa imagen y mantener esa imagen para poder llegar donde estoy. Y en todo ese proceso, que no te estoy diciendo que va a ser de la noche a la mañana, te va a tomar un tiempo, te va a tomar un tiempo. Ese proceso te va a ayudar a crecer. Si no, te hago esta pregunta importante. Cuando tú te encuentras rodeado de personas, conocidos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, sea lo que sea, cuando te encuentras personas, ¿qué pasa cuando tú quieres hablar de metas? ¿Qué pasa cuando tú quieres hablar de negocios? ¿Qué pasa cuando tú quieres hablar de objetivos? La gente a tu alrededor se queja, la gente a tu alrededor genera dudas, la gente a tu alrededor genera miedos, o la gente a tu alrededor te pregunta y se sienta contigo, junta cabeza con cabeza y se sienta contigo para mirar cómo pueden hacer esas metas mucho más grandes. Eso es importante. Y eso es de pronto es algo que no te has dado cuenta, pero es importante que lo analices en este momento. Porque si no te habías dado cuenta, ese puede que sea uno de los factores que te está limitando en este momento. Pero si ya te diste cuenta, ¿estás rodeado de las personas correctas? John, pero lo que pasa es que yo vivo en Estados Unidos, aquí cada uno por su cuenta, trabajo desde la casa, no conozco muchas personas. Válido. Yo también trabajo desde la casa.
Yo conozco un puñado de personas aquí en la ciudad donde vivo. El resto la conozco por todas partes, pero no aquí cerca de mi casa. Yo tengo que manejar 3 horas para encontrarme con un amigo. Y, y no sé tú, pero muy pocas veces tengo el tiempo para manejar 3 horas simplemente hacer una visita. 3 horas de ida y 3 horas de venida. Entonces, ¿cómo hago para buscar mis amistades? Para eso está el WhatsApp, para eso está el Zoom, para eso está la parte virtual. Busca un grupo, una comunidad, busca algo virtual donde puedas invertir tu tiempo, donde te sientas valorado, donde encuentres personas que te van a ayudar. Tu entorno puede ser virtual. Claro, la relación física, vamos a tomarnos un café, por supuesto, esa experiencia no la cambio con nadie. Que tú puedas compartir con alguien un café y todo. Mira, yo me fui a vivir un año a México. Estuve viviendo un año en Puebla. Y todos los días, casi todos los días, mi vecino es un amigo, un colega también de la industria, ¿sí? Es autor también, es mentor también. Yo me iba a donde mi vecino, me iba a la oficina de mi vecino y me tomaba un café con mi vecino. Y hablábamos de los temas de crecimiento personal, de metas, todo esto, y ya me regresaba a mi casa. Claro, es diferente cuando te digo, tienes tiempo, únete a un Zoom, nos tomamos un café. Es totalmente diferente, estoy contigo. Tener la experiencia personal a la experiencia virtual es diferente, pero se puede hacer virtualmente. No dejes que el entorno se convierta en un limitante. Tú creas el entorno, tú creas el entorno. El entorno no te crea a ti. Si tú no dejas que el entorno se pueda modificar, si no estás encargado de tu entorno, seguramente vas a sentir que el crecimiento es solitario. Por eso mucha gente dice que la cima es solitaria, porque trabajan en sus resultados, trabajan y todo, llegan a la cima y están solos, porque no han tenido las personas a su alrededor, porque no han creado el entorno correcto. No es fácil. Ojo, no es fácil. Y sé que lo estás pensando. John, sí, tienes toda la razón en este episodio. No lo había pensado, pero no es fácil. Porque de pronto tú estás cambiando a una velocidad mucho más rápida de lo que cambia la gente a tu alrededor. De pronto estás cambiando demasiado porque tienes la información correcta. De pronto te diste cuenta cuál es la forma como tú aprendes, encontraste en qué eres bueno y estás avanzando a una velocidad que no te imaginas. Y la gente alrededor se da cuenta de lo mucho que estás haciendo, lo mucho que estás creando y se sienten atemorizados que ellos no pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo. ¿Estás siendo egoísta por querer cambiar? ¿Estás siendo egoísta por crear algo nuevo? ¿Estás siendo egoísta por querer tener más resultados? No. Primero estás tú. Primero estás tú. Tú no le puedes dar algo a alguien que tú no tienes. Primero trabajas en ti. Y es muy importante que te pongas tú de primeras. Te pongas tú de primeras. Que primero seas congruente y coherente para poder ayudar a otras personas. De nuevo, no le puedes dar algo a alguien que tú no tienes. Primero trabajas en ti, luego sí trabajas con otros. Además, si tú no tocas tu propia trompeta, si tú no hablas de ti, ¿quién lo va a hacer? Tú tienes que ponerte primero. Y no es ser egoísta, es pensar en tus resultados y convertirte en la persona que tiene resultados. Los resultados los vas a poder compartir con todos. Hay gente que se estanca y se amarra a otras personas porque piensa que son egoístas, pero no se da cuenta que al estar creciendo, al tener mejores resultados, las personas a su alrededor también van a disfrutar esos resultados. Hay una palabra, algo que yo aprendí es que aquí en Estados Unidos, aquí en América y en Latinoamérica,
en Estados Unidos y Latinoamérica, las palabras tienen, la misma palabra tiene significados diferentes. Te doy un ejemplo, la palabra ambicioso. La palabra ambicioso aquí en Estados Unidos es una persona que quiere mucho y que trabaja mucho en sí para lograr más. Una persona ambiciosa. En Latinoamérica, una persona ambiciosa tiene una connotación negativa. Es que es un ambicioso, es materialista, solo busca su riqueza. Y eso viene, ríanse conmigo, pero eso viene de las novelas. El malo de la novela era una persona ambiciosa, egoísta, posesiva. El malo de las novelas tenía plata. El malo de las novelas era el rico que tenía todo. El malo de las novelas era lo que nosotros queríamos ser, pero sin la malicia. Entonces esa palabra tiene un significado malo. Pero que tú seas una persona ambiciosa no significa que eres una persona mala. Al contrario, que quieres lograr más, que quieres lograr más. Entonces, si tú estás creciendo porque quieres lograr más, tu entorno debe estar cambiando. Si tu entorno no está cambiando, seguramente te estás quedando estancado y eso te va a estar limitando. Si tú estás en el proceso de estar cambiando, seguramente es porque aprendiste un conocimiento nuevo, tienes una nueva experiencia, has aprendido algo nuevo que te ha servido a ti para crecer y tener resultados diferentes. Y te apuesto que tú quieres compartir con muchas personas eso nuevo que estás aprendiendo. No todo el mundo te va a parar la oreja y te va a decir, sí, es lo que yo necesito. Así tú lo estés repitiendo una y otra vez. Déjame decirte que tú no eres responsable de llevar a todos arriba. Tú puedes servir y eres responsable de servir y de influenciar a otros para que piensen y actúen diferentes. Pero tú no eres responsable de los resultados de otras personas. Todas las personas son responsables de sus propios resultados. Lo único que tú puedes hacer es compartir con ellos tu camino y tu experiencia. Si tú estás creciendo, primero te felicito. Segundo, sigue haciéndolo, pero sé muy claro y muy específico y ten en cuenta qué estás haciendo para crecer. Si tú eres capaz de crear ese proceso, ¿qué es lo que estoy haciendo para crecer? Va a ser mucho más fácil compartir tu proceso que compartir tu experiencia, porque las experiencias tuyas son diferentes a las experiencias mías, porque tú has crecido en un ambiente diferente, yo crecí en un ambiente diferente, tú aprendiste una cosa diferente, yo aprendí una cosa diferente, tú tienes habilidades diferentes, yo tengo habilidades diferentes. Entonces, la experiencia que tú tengas va a ser diferente a mi experiencia, pero el proceso puede ser el mismo, porque el proceso tú lo implementas y yo lo implemento y nos da un resultado. Ten en cuenta, si estás creciendo, toma lápiz y papel y escribe, crea el proceso de qué es lo que estás haciendo para crecer. Teniendo en cuenta todo lo que estás haciendo, eso también te va a ayudar a cambiar el ambiente, a cambiar tu entorno, porque vas a saber qué necesitas para mantenerte en crecimiento, vas a saber qué te ha ayudado y qué no te ha ayudado para mantenerte en crecimiento. Y esas son piezas claves para empezar a cambiar tu entorno. Ahora, si esto te agrega a ti valor, si este episodio y los episodios anteriores te han agregado valor, ayúdame con un like, ayúdame con un comentario. Compártele esto a alguna persona que está en ese proceso de crecimiento y quiera cambiar su entorno y quiera que las cosas sean diferentes. Tú eres una persona de impacto real y te has convertido en un agente de cambio y alguien necesita escuchar tu voz. Tu voz puede ser una inspiración para que alguien se motive a hacer las cosas diferentes, a crecer y a cambiar su entorno. Recuerda, eres una persona de impacto. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast Soy Impacto Real. Suscríbete para que recibas notificaciones de los futuros episodios y sigue creciendo. No le puedes dar algo a alguien que tú no tienes. Primero trabajas en ti y luego si ayudas a otros.